reír justamente es una forma de transitar cosas que son difíciles de transitar. Que hay muchas situaciones que uno no podría pasar esos muros, esas barreras, pero que riéndose de ellas se vuelven accesibles y podemos resolverlas. Y ahí me encontré con Carlitos Páez, uno de los sobrevivientes de la famosa tragedia de los Andes. Y yo le di mi libro, El poder de las palabras, y se lo di con mucho miedo, porque cuando se lo di recordé que yo había contado, mi libro tiene justamente un montón de notas de humor, y una de ellas es que el libro que esta gente había escrito, que se llama Viven, un amigo mío era librero y que tenía una librería en La Plata, que es una ciudad de Argentina, lo había puesto en la sección de gastronomía, que para los que no sepan esto es porque la gente de Viven se terminaron comiendo a los unos a los otros, digamos, una vez que morían se los comían, entonces era una especie de reírse de lo más trágico, que es incluso esto. El humor nos salva, ¿no? Yo creo que esa es a veces nos da refugio y nos da amparo donde no lo encontramos en otros sitios. La capacidad de reírnos de las cosas, de nosotros mismos, muchas veces nos protege. De eso hablaremos hoy. Estas preguntas de por qué nos reímos son difíciles de responder, ¿no? Porque requieren muchas veces como ir en la historia evolutiva y encontrarle como un sentido, ¿no? Y la gente que ha hecho esto lo que le encuentra es que reír justamente es una forma de transitar cosas que son difíciles de transitar. Que hay muchas situaciones que uno no podría pasar esos muros, esas barreras, pero que riéndose de ellas se vuelven accesibles y podemos resolverlas. Hace unos meses yo viajé a México a dar una charla y ahí me encontré como unos minutos antes de la charla con Carlitos Páez. Carlitos Páez es uno de los sobrevivientes de la famosa tragedia de los Andes y es uno de los más sonados porque fue su padre, el único, Carlos Páez Vilaró, que era un gran artista uruguayo, que fue el único que no los dio por perdidos y que se quedó en Chile esperándolos y fue el que da la lista de pasajeros y todo eso, y en la película La Sociedad de la Nieve. De hecho, Carlitos Páez, este que yo me encontré, hace de su padre en la película. Y yo le di mi libro, El poder de las palabras, y se lo di con mucho miedo, porque cuando se lo di, en el momento que se lo di, recordé que yo había contado, mi libro tiene justamente un montón de notas de humor, o sea, yo trato de reírme de las cosas y de eso, y una de ellas, que es como una especie de, sí, es una nota al pie, es cuando yo hablaba de lo difícil que es a veces clasificar las cosas, contaba como un extremo de esto, que el libro que esta gente había escrito, que se llama Viven, sí. Un amigo mío que era librero y que tenía una librería en La Plata, que es una ciudad de Argentina, lo había puesto en la sección de gastronomía. Que para los que no sepan, esto es porque la gente de Viven se terminaron comiendo a los unos a los otros, digamos, una vez que morían se los comían, entonces era una especie de reírse de lo más trágico, que es incluso esto. Entonces yo estaba en esta situación que decía, uy no, le acabo de dar esto y el tipo me va a odiar, y cuando le digo eso empieza a despacharse con una cantidad de chistes políticamente incorrectos sobre su propia historia, que yo digo, el primero que me cuenta, que me lo acuerdo, fue... me dice que poco después de la tragedia, pero muy poco, como a los 6 meses, se sube otra vez un avión. Imagínate, el tío viene en un avión, se ha estrellado, estuvo 6 meses. Cuando se sube un avión debe estar un poco, otra vez, estresado, difícil de superar. ¿Cómo lo supera? Con humor. ¿Y cuál es su humor? Cuando viene la azafata y le pide si quiere que le traiga el menú, dice, no, tráigame mejor la lista de pasajeros. Sí. ¿Sabes que estos jugaban al rugby? Sí, y entonces estaban más o menos fuertes físicamente, lo cual los ayudó. Pero él cuenta que no estaban tan fuertes como la gente pensaba. O sea, que en realidad, salvo algunos pocos, y en particular él no lo era. O sea, y además él era como una especie de, él lo cuenta bien, era como un niño mimado, que nunca ni siquiera se había hecho su cama. Y de repente tenía que sobrevivir a 4.000 metros, es decir, y él dice, lo que me salvó, por eso lo estoy trayendo, es el humor. Es decir, lo que yo aporté al grupo, uno aportó la fuerza, otro lo que hizo fue, atravesó la cordillera, otro era, que yo lo conocí también, era el ingeniero, que fue el que armó la radio para poder tratar de escuchar algunos mensajes y transmitirlos, lo cual no le funcionó. Y lo que Carlos Páez dice, ¿cuál fue mi contribución? Cada uno contribuyó algo al grupo, lo que yo contribuí es la capacidad de reírnos de nosotros mismos. Y él sugiere que sin esa virtud de poder haberse reído de ellos mismos, no hubiesen podido transitar esa situación. Es un antídoto y esa es una buena palabra, porque de hecho la risa, justamente, la pregunta es por qué la risa nos permite superar estas situaciones, sí, ¿no? Y una de ellas es que la risa produce, tú sabes que nosotros, los seres humanos, producimos un montón de moléculas que son versiones endógenas de muchas drogas que existen. Y entonces, por ejemplo, hay los endocannabinoides, por ejemplo, que serían, digamos, una versión que nosotros mismos producimos
de los cannabinoides, que es la droga del cannabis. Y luego hay una droga que son las endorfinas, una droga que nosotros también producimos, que es un análogo a los opioides. Entonces los opioides son unos enormes anestésicos, pero nosotros mismos producimos también moléculas que hacen anestesia. ¿Cuándo producimos nosotros endorfinas? En distintas situaciones, pero una de ellas y la más elocuente de todas es cuando nos reímos. Es decir, cuando una persona se ríe, lo que está haciendo de alguna manera es como fabricar su propio analgésico, fabricar su propia pastilla que le permite superar el dolor. No es la única, por ejemplo, también es conocido que cuando dos personas se sincronizan, o sea, cuando bailan juntas, o cuando caminan juntas, o cuando se dan la mano, o cuando se abrazan, también producen endorfinas, y por eso es otra cosa muy conocida en la literatura y en la historia humana, que es que con un amigo o con una amiga uno llega a sitios a los cuales no llegaría solo, y esto no es solo una metáfora o algo que es una especie de fuerza insuflada por el deseo, sino que tiene su correlato bioquímico, que es que producimos un estado químico en el cual tenemos cierta analgesia que nos permite superar situaciones adversas que si no, no superaríamos. Hay un montón de demostraciones de que poder reírse de estas situaciones es de lo más efectivo, además de lo más bonito, pero además es de lo más efectivo que uno puede hacer. Una de las más bonitas para mí la hizo un científico, luego se hizo famosísimo por esto mismo, que se llama Stevenson, y hacía experimentos que eran de lo más divertidos. Yo digo aquí experimentos y suena como, cuando yo digo experimentos parece que son tubos de ensayo, sí, rojos y verdes, pero un experimento básicamente es juntar gente a hacer cosas raras y ver qué pasa. O sea, eso cuando digo experimento nos referimos a eso. Y estos lo que hacían es juntaban parejas, y a propósito metía cizaña en la pareja, ¿no? Entonces como que ponía situaciones estresantes y lo hacía como no con una, ni con dos, ni con 10, ni con 100, sino con 1000. Y las grababa y se fijaba qué pasaba. Y entonces encontraba todo tipo de soluciones. Algunas parejas lo que hacían es decían mejor de esto no hablamos, otras se gritaban, se peleaban, y algunas de ellas se reían. Y lo que hacían es que encontraban justamente un poco mágicamente este recurso de frente a la adversidad, frente a la discordia, frente a lo que es difícil de resolver. ¿Sabes qué? Engrasémoslo, pongámosle como este aceite, sí, un poco que suaviza las cosas, que es el de la risa, y transitémoslos por ese lugar. ¿Y qué descubrió Stevenson? Primero, que las que se reían llegaban a soluciones mucho mejores. Y esto quita esa idea de que reírse de algo es como banalizarlo. Sí. Reírse de algo no es banalizarlo, sino que es tomárselo en serio. O sea, la risa es darle entidad a algo, decirle, mira, es tan difícil esto, que para superarlo tenemos que poder reírnos y tenemos que hacer ese ejercicio. Entonces la gente encontraba mejores soluciones. Número 2, hay muchos marcadores de estrés y de un desgaste crónico del cuerpo. Uno de esos famosos es el cortisol, que es una molécula que lo puedes pensar como que va dejando cicatrices en el cuerpo de desgaste a partir del estrés. Lo que encontraba Stevenson es que aquellas parejas que cuando tienen dificultades, en vez de tratar de racionalizarlas hasta el infinito, o de enfadarse, o de censurarlas, lo que hacían es reírse de ellas de buena manera, tenían muchísimos menos marcadores de estrés y por lo tanto tenían un cuerpo más sano. Y número 3 es como él hizo este estudio y luego estas parejas él las siguió durante un montón de tiempo, encontraba que aquellas parejas que podían reírse de las situaciones adversas eran las que terminaban, primero duraban más, o sea, eran las que no explotaban, también eran las que tenían como muchísimo mejor reporte de cómo funcionaban, de no pelearse, es decir, que el humor, cuando yo digo el humor no salva, otra vez no es una metáfora, sino que hay un montón de ciencia que cuenta y muestra que el poder reírse de las cosas nos protege, nos cuida y nos da un amparo para poder transitar situaciones difíciles. Hay como toda una demografía de la risa, ¿no? Que es muy bonita, que es dónde y cuándo la gente se ríe. La gente se ríe más de lo que piensa, la gente se ríe en general cuando está con gente. Como que si tú le preguntas a la gente de cuándo y de qué te ríes, la gente te dice, bueno, vale, pues cuando veo una comedia o cuando veo... Pero en realidad uno no se da cuenta que uno se ríe en general cuando estás con otros. Y entonces que también es... Por eso está esta idea que está muy relacionada la risa con la amistad. Y son dos cosas que van tremendamente a la par. Igual que de la risa, había una amiga, un amigo, que un día me hizo gracia porque estaban hablando de una situación difícil. Y esta que era bailarina dijo, esto hay que bailarlo seriamente. En vez de esto hay que hablarlo seriamente, esto hay que bailarlo seriamente, ¿sabes? Y a mí me pareció una genialidad, justo como, porque tenemos nosotros este reflejo de que cuando hay cosas realmente muy difíciles, ¿sabes? Que tenemos que ponernos frente a frente, serios, hablar como de la manera más fría posible,
Pero hay cosas que se resuelven en una risa, en un abrazo, en un baile, y que genuinamente se resuelven ahí. No estoy hablando que nos distraemos para olvidarlas. Y quizás, a lo mejor también como para ya ir al fin de esto, terminar también con lo que es el fin. Yo creo que una de las cosas más difíciles, no creo, o sea, una de las cosas más difíciles de resolver para todos nosotros es la muerte. Sí. Y si acaso algo parece que uno no puede reírse, es de la muerte, ¿no? Porque, pero si lo piensas, en realidad los funerales es un sitio en los cuales hay todo tipo de risas. La muerte probablemente sea la situación más difícil de resolver y justamente algo que parece muy difícil, que es tratar de cambiar la idea tan automática, decir, bueno, sabes que tenemos todos que ponernos a llorar y como se hacía en otras culturas, contratar señoras que vengan a llorar, las Planideras. planideras y las... A lo mejor lo que tenemos que contratar es gente que venga a reírse. Y de hecho, cuando la gente detecta, como muchos lo hacen, que es que aparece una risa nerviosa en un funeral, en realidad esa risa nerviosa no es casualidad. Esa risa es tu cuerpo que está tratando de resolver algo que es muy difícil, tremendamente difícil como la muerte, con el mejor recurso que tenemos, que es la risa. Está lleno de culturas distintas a las nuestras, donde los funerales y donde los ritos funerarios están plagados de risas. Y hay una que es de las más bonitas que yo conozco, que es un vídeo que le recomiendo a la gente que lo vea, porque creo que es muy sano verlo. Había un grupo humorista inglés que eran los Monty Python, Sí. muy emblemático y muy querido y de grandes películas. Y Graham Chapman, que era uno de ellos, muere muy tempranamente y le hacen el funeral. Y el funeral se lo hacen todos sus compañeros, pero el que lo dirige es John Cleese, que era el más alto y un tío, como imagínate, con un humor inglés. Y el tipo, cuando empieza haciendo el funeral, están todos, tú los ves, está filmado, están todos llorando, están todos, y al rato le empieza a decir como que Graham no me hubiese perdonado nunca que no nos riamos aquí a morir. O sea, como que si algo, él no me hubiese perdonado. Y empieza a contar una sarta de chistes, y tú ves, es una hermosura, porque ves a toda la gente matándose de risa, y entiendes que eso es el homenaje más sentido, más amoroso y más querible de los que eran sus amigos de la vida, que lo despiden no llorando, sino riéndose. La vida es bella, para los que no conozcan, sí, es una película que transcurre es la película de Benigni, que él va a un campo de concentración con su hijo, y a su hijo le monta un teatro de comedia. O sea, le hace creer que están en Disney World, o sea, que están como en el lugar, y cada una de las cosas que es trágica, yo creo que es bonito. Yo esa película la vi, ya no sé, ahora, cuando salió, ahora no sé, 25 años, ni me acuerdo. Pero tengo todavía el recuerdo muy vívido de algo que justamente apareció al final, que es reír y llorar al mismo tiempo, ¿no? Esta cosa de que uno entiende la tragedia humana, entiende lo triste que es un padre que hace lo que puede para que su niño, en la más adversa de todas las situaciones, por lo menos pueda estar a flote, y que encuentra en esa adversidad tan grande algo que es muy luminoso, que es decirle, sabes que te voy a acompañar hasta el final riéndonos, porque eso es lo más amoroso que puedo hacer por ti.